medalla de oro con México, el mexicano con más partidos en la Champions League, y ese mismo hombre en la calle, perdiendo su carrera por agredir a un árbitro. A los 34 años, tirado, sin club, la trayectoria más grande que Rosarito le ha dado al fútbol, terminando de la peor manera posible. ¿Cómo es posible que el jugador mexicano que más años vivió del fútbol en Europa acabara en el pavimento? Nadie contó la verdadera razón. Hasta hoy su nombre es Héctor Miguel Herrera López, el zorrito de Rosarito. Y lo que nadie relató completo es lo que casi impidió que existiera. En los próximos minutos vas a conocer 4 cosas que jamás te contaron sobre Héctor Herrera. Primera, la noche en Tampico, la que casi lo dejó todo sin salario, con esposa embarazada, a punto de cruzar la frontera de Mojado para trabajar en construcción con su papá. Segunda, cómo Pachuca lo rechazó 5 veces, 5, y cómo ese mismo club terminó vendiéndolo a Europa por 8 millones de euros. Tercera, lo que ocurrió exactamente en esa noche de noviembre de 2024 en Houston, lo que la cámara captó y lo que ese instante dice sobre un hombre que durante 15 años jamás había perdido el control. Y la cuarta, lo que ese escupitajo no te revela sobre quién es realmente este hombre. La historia que arranca en los campos de tierra de Rosarito y que todavía no ha concluido. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la más importante. Si quieres seguir viendo historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna. Era 2012. Y si seguiste el fútbol mexicano ese año, sabes exactamente lo que significó el mes de agosto en Londres. México contra Brasil. Final del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos. Brasil no perdía esa final. No era un dato, era una certeza. Brasil tenía a Neymar. Brasil tenía el favoritismo de todo el mundo. Brasil era Brasil y México ganó 2-1. Héctor Herrera tenía 22 años, medalla de oro, campeón olímpico. Un año después lo transfirieron al Porto de Portugal por 8 millones de euros. 6 años en Portugal, 3 en el Atlético de Madrid, con Diego Simeone, 52 partidos en la Champions League, el mexicano que más veces había pisado el césped del torneo más grande del fútbol de clubes en toda la historia. Más que Chicharito, más que Rafa Márquez, más que cualquier mexicano antes que él. 3 mundiales con la selección mexicana. Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, capitán del Tri durante años. Y en noviembre de 2024 lo sacaron del Houston Dynamo por escupirle a un árbitro, sin club. A los 34 años, ese es el arco completo de la medalla de oro olímpica al escupitajo, que la cámara grabó cuando Herrera pensó que nadie miraba. El Wembley lleno cantando el himno mexicano a un comunicado del Houston Dynamo, anunciando que no renovaría su contrato. ¿Cómo se recorre ese camino? ¿Cómo se va del estadio más célebre del mundo campeón olímpico a que la MLS te corra por un gesto que creías que nadie iba a ver? En unos minutos te cuento, espérate. Hay algo que nadie menciona cuando narran la historia de Héctor Herrera. Algo que él mismo confesó en una entrevista y que los medios dejaron pasar sin analizarlo de verdad. Cuando estuve en Tampico, sí lo pensé y lo tenía más o menos decidido. Era un tema económico. No nos pagaban. Yo ya vivía con mi exesposa. Cuando volvimos a Pachuca, ella estaba embarazada. Esperábamos a nuestro hijo David y era muy difícil atenderla sin cobrar. Por mi cabeza aparecía la idea de irme a Estados Unidos con mi papá y trabajar allá. Esas palabras. Irme a Estados Unidos con mi papá, trabajar allá. El jugador que después llegaría a la Champions League a los 20 años estaba a punto de cruzar la frontera para trabajar en construcción con su padre, no como futbolista, sin documentos, de Mojado. Ese es el instante que nadie menciona cuando hablan del gran mediocampista mexicano. El momento en que Héctor Herrera no era todavía Héctor Herrera.
Era un muchacho de Rosarito con una esposa embarazada, sin sueldo y con la frontera de Estados Unidos a media hora de su casa. Grábate ese momento porque cuando veamos lo que ocurrió en Houston en 2024, ese instante de Tampico explica más de lo que cualquier analista deportivo se ha tomado el tiempo de explicar. Hay un elemento central en esta historia. No es una copa, no es una medalla, no es una camiseta de Champions, es su hijo David, el niño que nació en Tampico cuando Héctor no cobraba, el que llegó al mundo exactamente cuando todo estaba a punto de terminar y que sin quererlo, sin saber nada, cambió la decisión que su papá estaba a punto de tomar, ese niño. Y hay una imagen que conecta el principio con el final. Héctor Herrera en Tampico, 20 años sin sueldo, con su esposa embarazada mirando hacia el norte. Héctor Herrera en el Toluca en 2025, 35 años, desde la banca o desde el campo, mirando hacia la tribuna, donde está su hijo David con la camiseta del club en el que entrena. El mismo niño que en Tampico era el peso en el vientre de su madre, que lo cambió todo. Ahora mirando a su padre jugar o intentando jugar, porque la edad ya no permite lo que antes permitía, y aprendiendo de un hombre que lo tuvo todo y que lo perdió en parte por un segundo, de impulsividad que llevaba 2 años acumulándose. Aprendiendo también que ese hombre no se quedó tirado, que firmó con el Toluca, que regresó a México, que sigue buscando el trofeo que le falta. Ese es el elemento central de esta historia. No la medalla de oro, no el título de la Liga Portuguesa. Su hijo David, el que traía torta bajo el brazo en Tampico, el que hoy entrena en las fuerzas básicas del Toluca, con el apellido de su padre bordado en la camiseta. Grábatelo, lo vamos a necesitar al final, pero primero hay que entender de dónde venía este hombre, porque sin Rosarito, nada de lo que vino después tiene sentido. Esta es la primera cosa que te prometí al inicio. Rosarito, Baja California, 19 de abril de 1990. No Tijuana, Rosarito, eso importa. Tijuana es la frontera, la ciudad de los cruces y los negocios y el ruido, la que aparece en los noticieros, la que todo el mundo conoce aunque nunca haya ido. Rosarito es otra cosa. Rosarito es el pueblo costero a 30 kilómetros al sur de Tijuana, donde el Pacífico llega con sus olas y donde la vida tiene un ritmo distinto. En Rosarito, los turistas americanos bajan los fines de semana a comer langosta y ver el atardecer. En Rosarito, los jóvenes aprenden a surfear y a pescar y a vivir con el océano como fondo permanente. Y Héctor Herrera lo contempló desde niño. Ese mar, esa playa, ese horizonte que desde Rosarito se ve sin interrupciones. En Rosarito crecemos comiendo langosta, dijo Herrera años después en una entrevista. Un platillo carísimo en cualquier restaurante, pero en Rosarito tu papá salía a pescar, ponía trampas y llenaba la mesa. No había lujos, pero había amor y había mar. Su padre era albañil. Su madre, doña María López, vendía dulces en la escuelita donde Héctor asistía. 3 hijos. Héctor el menor. Y el menor en una familia sin muchos recursos aprende desde chico que lo que desea no siempre llega solo, que hay que ganárselo. Su padre trabajaba con las manos construyendo casas para otros, levantando paredes en las que iba a vivir gente que él nunca iba a conocer. Y en las temporadas en que el trabajo no alcanzaba en Rosarito, cruzaba la frontera a buscar empleo en Estados Unidos, sin papeles. Como tantos en esa zona de Baja California, como tantos padres que hacen lo que deben hacer para que sus hijos tengan más de lo que ellos tuvieron. Héctor creció viendo eso, viendo a un padre que se iba y regresaba, que trabajaba lejos para que la familia estuviera bien. Y comprendió desde chico algo que muchos hombres tardan décadas en aprender, que el sacrificio no se explica, se hace. Doña María también lo hacía. Vendía dulces en la escuelita donde iban sus hijos, los dulcecitos de Rosarito, lo que fuera para poner un poco más sobre la mesa.
Y entre esos dos ejemplos, entre el padre que cruzaba fronteras y la madre que vendía dulces en la escuela, creció Héctor Herrera, el menor de 3 hermanos, en una familia que no tenía lujos, pero que tenía algo más difícil de encontrar: el modelo de lo que es hacer lo que hay que hacer sin quejarse de que es difícil. Y en ese ambiente, en el campo de tierra que llamaban Emiliano Zapata, a pocas cuadras de donde vivía, Héctor Herrera jugaba al fútbol. El terreno era de tierra, no de pasto. No tenía porterías de metal, pero tenía chavos que jugaban con todo lo que tenían y que en ese espacio polvoriento soñaban con canchas que todavía no podían imaginar. Héctor era el más pequeño de los que jugaban, pero no era el que menos corría ni el que menos pensaba. Había algo diferente en cómo ese niño se desplazaba dentro del campo. No la velocidad, no era el más rápido, no el físico. Era normal para su edad, era la cabeza. Mientras los demás niños corrían hacia el balón, Héctor corría hacia donde iba a estar el balón. Eso no se enseña, eso o lo tienes o no lo tienes. Y a los 11 años, en un torneo estatal en Tijuana, alguien que sabía reconocerlo lo vio. Su nombre era Ángel González, al que en el fútbol mexicano llamaban Coca. González era un visor con historia. Había descubierto a Cuauhtémoc Blanco. Había enviado jugadores a ligas de primer nivel durante décadas. Sabía exactamente lo que era un niño con futuro y lo que era un niño que simplemente jugaba bien en su barrio. Dos cosas completamente distintas. Y cuando vio a ese niño de Rosarito en ese torneo, supo de inmediato a cuál categoría pertenecía. Ese fin de semana fue a Rosarito, tocó la puerta de la casa de doña María, le dijo que su hijo menor tenía algo especial, que había que llevarlo a entrenar en un entorno profesional, que si lo dejaba crecer sin ese ambiente, el talento se iba a perder. Doña María lo escuchó y luego se quedó en silencio un momento porque lo que ese hombre le pedía no era algo pequeño. Le pedía que dejara ir a su hijo menor con 11 años a la Ciudad de México con gente que ella apenas conocía. Ninguna madre hace eso fácil, pero doña María vendía dulces en la escuelita y conocía lo que era el esfuerzo y lo que costaba, y reconocía cuando alguien le decía la verdad sobre algo que valía la pena. Dijo que sí. Esa decisión de una madre que vendía dulces en Rosarito, diciéndole que sí a un visor de fútbol en la puerta de su casa, es la primera decisión de la cadena que llevó a Héctor Herrera a la Champions League. No la más famosa, no la que los analistas mencionan, la primera, la que hizo posibles todas las demás. Pero lo que vino después no fue rápido ni sencillo. Para nada. Pachuca rechazó a Héctor Herrera 5 veces. 5 veces. El visor González lo presentaba. Los directivos del Pachuca lo veían entrenar y la respuesta era la misma. No, no encaja en nuestro perfil. No tiene el nivel que buscamos. No es lo que necesitamos. 5 veces el mismo muchacho. 5 veces la misma respuesta. Ese dato es uno de los más reveladores de toda la historia del fútbol mexicano, porque Pachuca es el club que posee uno de los mejores sistemas de formación del país, el que más jugadores ha exportado a Europa, el que más ha invertido en detectar talento joven, y rechazó 5 veces al jugador que después vendería a Europa por 8 millones de euros. ¿Por qué? Porque Héctor Herrera no era el tipo de jugador que te convence de inmediato. No tenía la explosividad que llama la atención en el primer entrenamiento. No era el más alto ni el más veloz. No hacía los regates espectaculares que hacen que los visores llamen a sus superiores. Hacía algo mucho más difícil de percibir, pensaba. En un campo de fútbol juvenil donde todos corren y chocan y gritan, Héctor era el que llegaba al lugar correcto 3 segundos antes que el balón. Eso no lo ves si miras un entrenamiento. Lo ves si lo observas durante semanas y te das cuenta de que nunca toma una decisión equivocada. Ese tipo de talento es el más valioso en el fútbol
y el más complicado de detectar a primera vista. González lo vio porque llevaba décadas mirando jugadores. Pachuca tardó 5 rechazos en verlo y mientras tanto, Héctor seguía entrenando en casas prestadas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en donde lo mandaban, sin sueldo en muchos periodos, sin su familia, sin el mar de Rosarito que había visto desde que tenía memoria, solo la convicción de que si seguía, si resistía, si no se regresaba a su casa, el momento iba a llegar. Hay algo que vale la pena imaginar aquí. Héctor Herrera tenía 12, 13, 14 años viviendo lejos de Rosarito, lejos de doña María que vendía dulces, lejos del padre que pescaba langosta, lejos del campo de tierra Emiliano Zapata, donde aprendió a llegar antes que el balón. Un niño en la Ciudad de México entrenando con equipos de categorías inferiores, durmiendo en casas que no eran la suya, comiendo lo que hubiera. Y cada vez que el visor González lo llevaba a Pachuca y Pachuca decía que no, ese niño tenía 2 opciones: regresar a Rosarito o volver a entrenar. 5 veces eligió lo mismo: volver a entrenar. No se sabe exactamente qué pasaba por la cabeza de Héctor Herrera a los 13 años cuando Pachuca decía que no por tercera vez, pero se puede imaginar, porque cualquiera que haya sido rechazado en algo que le importa mucho conoce ese momento específico, el que viene justo después del no, donde tienes que decidir si el no significa todavía no o si el no significa nunca. Héctor Herrera eligió 5 veces que el no de Pachuca significaba todavía no, y esa elección repetida 5 veces en 5 momentos distintos de su adolescencia construyó algo que ningún entrenamiento puede edificar. No la certeza de que va a ganar, sino la certeza de que el no de hoy no cierra la puerta de mañana. Eso es lo que tiene Héctor Herrera que muchos jugadores con más talento físico que él no poseen. Con 14 años, González lo mandó a entrenar con una filial del Atlante en la Ciudad de México. 4ª división, el nivel más bajo del fútbol organizado en México. Imagina eso. Un chico de Rosarito, Baja California, al que un visor había dicho que tenía futuro en el fútbol, entrenando en 4ª división en la Ciudad de México, después de que Pachuca lo rechazara 4 veces. En ese punto la mayoría se regresa a casa. Herrera continuó, luego a una 3ª división en Cuautla, Morelos. Luego, finalmente, el Pachuca lo incorporó a sus fuerzas básicas. La 5ª vez que lo vieron dijeron que sí y después lo enviaron al Tampico Madero, la filial del Pachuca en 2ª división. 4 categorías debajo del fútbol profesional. 4 escalones que subir uno por uno en ciudades que no eran la suya, con sueldos que muchas veces no llegaban. Y el último escalón antes de 1ª división estaba en Tampico, donde casi lo perdió todo, y donde su hijo David nació y le devolvió la razón para no perderse. El penúltimo escalón estaba en Tampico, y Tampico fue el momento más difícil de toda la historia. Hay que detenerse aquí, porque Tampico no es solo un capítulo en la carrera de Héctor Herrera. Es el capítulo que define todo lo demás. Tampico, Tamaulipas, el norte del Golfo de México. Una ciudad que en esa época vivía bajo la presión constante de la violencia del crimen organizado. No era Rosarito, no era la playa y el sol y el Pacífico de su infancia, era otra cosa completamente. Y Héctor Herrera llegó ahí con 19, 20 años, jugador de la filial del Pachuca en 2ª división, sin cobrar. Ese es el dato que la gente no comprende del todo cuando escucha la historia de un futbolista joven en México. En el fútbol existe la figura del jugador cedido a un equipo filial para que se desarrolle, pero en la realidad de muchos de esos jugadores, el desarrollo viene sin sueldo o con un salario que es casi nada. Y Héctor vivía en esa ciudad del Golfo con su esposa Chantal y con el embarazo que ella cargaba. Su hijo David estaba por nacer. Piénsalo un momento. Un hombre de 20 años sin sueldo en una ciudad que no es la suya.
su esposa embarazada en una casa pequeña, sin familia cerca que pudiera ayudar, sin dinero que pudiera llegar esa semana y con el norte apuntando hacia la frontera que estaba a pocas horas de distancia. Su padre cruzaba esa frontera para trabajar en construcción sin papeles, y Héctor lo sabía. Sabía exactamente cómo era ese camino. Sabía que del otro lado había trabajo, que con sus manos y su esfuerzo podía mantener a su esposa y al hijo que venía, que el fútbol era un sueño que no estaba pagando, que la realidad era una factura que había que cubrir. Sí, lo pensé y lo tenía más o menos decidido, dijo años después. Más o menos decidido. No era una idea que flotaba, era un plan que estaba tomando forma. El fútbol había prometido mucho y había dado muy poco hasta ese momento. 4 categorías subidas, años lejos de Rosarito, sin sueldo en Tampico, con esposa embarazada. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que cualquier hombre en esa situación se hace a las 3 de la mañana cuando no puede dormir y escucha a su esposa respirar y piensa en lo que va a necesitar ese niño que viene. Afortunadamente jamás perdí la esperanza y dije, la última chance, la última chance. Ese muchacho de Rosarito en Tampico, sin dinero, con esposa embarazada, a pocas horas de la frontera, decidiéndose por una última oportunidad. Y su hijo David nació, Héctor David Herrera. Nosotros decimos siempre que el niño traía torta bajo el brazo, porque a partir de que él apareció en nuestra vida, debuté, fui convocado a la selección. A los 2 años me fui a Europa. Torta bajo el brazo, esa expresión mexicana que significa que alguien llega al mundo trayendo su propia suerte. Y eso fue David para Héctor. No porque el bebé cambiara algo del fútbol, sino porque cuando ese niño nació, Héctor Herrera ya no pudo seguir mirando hacia el norte. Un hombre que tiene un hijo encuentra razones para quedarse que antes no tenía. Razones para aguantar una semana más, para creer que el momento va a llegar, aunque el sueldo no llegue, aunque la ciudad no sea la tuya, aunque ya no sepas cuánto tiempo más puedes resistir. Y la razón de Héctor Herrera se llamaba David. Poco después, el entrenador Efraín Flores llegó al Pachuca. Flores era un técnico que apostaba por los jóvenes, que prefería arriesgarse por el jugador con futuro sobre el que daba garantías inmediatas. Vio entrenar a Héctor Herrera y lo llamó al primer equipo. El 23 de julio de 2011, Héctor Herrera debutó en la Primera División de México, Pachuca contra Santos Laguna. El Pachuca perdió 4-1, no importó. Lo que importó fue que Flores lo llamó antes del partido y le dijo algo que Herrera recuerda hasta hoy. Tienes la capacidad y la calidad para jugar. Te toca ahora demostrarla, pero sobre todo te toca disfrutarla. Viene una nueva historia para ti, una nueva historia. El niño de Rosarito que Pachuca rechazó 5 veces, el que vivió sin sueldo en Tampico, el que estaba a punto de cruzar la frontera de mojado, debutando en Primera División. Y en ese mismo torneo, el Apertura 2011, conquistó el Balón de Oro al mejor novato de la liga en su primera temporada. De la filial sin sueldo en Segunda División al galardón al mejor novato de la liga en el mismo año en que nació su hijo. Eso fue Héctor Herrera, pero lo mejor todavía no había llegado. Esta es la segunda cosa que te prometí al inicio. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 11 de agosto de 2012. Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. 80.000 personas. México contra Brasil. Final del fútbol masculino olímpico. Si viviste esa noche, no necesitas que te explique lo que significó. Brasil tenía a Neymar en su mejor momento juvenil. Brasil era el favorito absoluto. Brasil jugaba como si la medalla ya fuera suya y México los venció 2-1. Oribe Peralta hizo los 2 goles, pero la medalla fue de todo el equipo, de Chicharito, de Giovanni Dos Santos, de Oribe Peralta y de Héctor Herrera. El que hacía el trabajo que nadie aplaudía,
el que recuperaba los balones antes de que el peligro llegara, el que cubría los espacios para que los demás pudieran atacar. El mediocampista invisible que cuando no está el equipo lo nota antes que nadie. Hay que detenerse un momento en ese partido, porque Wembley contra Brasil no era cualquier encuentro. Brasil en fútbol olímpico cargaba con la historia de no ganar esa medalla. Era la herida abierta del fútbol brasileño, la que Neymar y esa generación querían cerrar. Y México los derrotó en su propio estadio en Londres, que era casi una extensión del territorio brasileño por la cantidad de aficionados de Brasil que había ahí. El primer gol de Oribe, los brasileños incrédulos, Neymar buscando cómo reaccionar. El segundo gol de Oribe, el Wembley dividido entre el silencio del favoritismo roto y el grito de la afición mexicana que no se podía creer lo que estaba viendo. Y Héctor Herrera en el mediocampo, conteniendo, recuperando, distribuyendo, evitando que Brasil construyera con comodidad. No fue el héroe del partido, fue la razón por la que México pudo ganar. Esa diferencia es la que define todo su fútbol. Héctor Herrera tenía 22 años, medalla de oro, campeón olímpico. El mismo que un año antes estaba en Tampico sin cobrar pensando en cruzar la frontera. ¿Puedes dimensionar eso? Un año entre Tampico y Wembley, entre no cobrar y medalla de oro olímpica, entre cruzar de mojado y ser campeón en el estadio más célebre del mundo. 12 meses. Y ese salto no fue suerte. Fue exactamente lo que pasa cuando en el momento más difícil eliges quedarte. Y hay algo de esa medalla de oro que explica todo lo que vino después. En el torneo olímpico, Herrera no era el nombre más reconocido del equipo. Eso era Chicharito, que ya jugaba en el Manchester United, o Giovanni, que venía del Barcelona. Herrera era el que permitía que los demás brillaran y el Porto lo vio. No al goleador, no al figura, al jugador sin el cual el equipo funciona distinto. En junio de 2013, el Porto pagó 8 millones de euros por su ficha, con una cláusula de rescisión 40 millones. Esa cláusula no era un accidente, era la manera en que el Porto le decía al mundo: este jugador vale mucho más de lo que parece, y si alguien lo quiere, tiene que pagar en consecuencia. 8 millones de euros por un mediocampista mexicano que 2 años antes no cobraba sueldo en segunda división. Eso es lo que ocurre cuando en el momento más difícil eliges quedarte. Y en Portugal, Héctor Herrera encontró algo que Rosarito siempre le había dado: el mar. No metafóricamente, literalmente. Oporto está en la costa atlántica de Portugal, el mismo océano que en Rosarito es el Pacífico, pero con el mismo olor, la misma luz, la misma forma de recordarle a un hombre que el mundo es más grande que los problemas del día. Héctor Herrera llegó a Oporto y algo en él respiró distinto. En la primera temporada fue cedido al equipo B para adaptarse. No se quejó, no llamó a su agente para protestar. No publicó mensajes de molestia, entrenó, esperó, y cuando llegó la oportunidad de jugar en el primer equipo, estaba listo, exactamente como había aprendido a estar desde los campos de Rosarito. En 6 temporadas con el Porto, Héctor Herrera disputó más de 200 partidos. Ganó la Liga Portuguesa, fue nominado al Balón de Oro de Portugal, se convirtió en pilar del mediocampo y cuando terminó su contrato, Diego Simeone lo llamó. Hay que hablar de lo que fue Héctor Herrera en su mejor momento, no los números solos, lo que representaba en la cancha. Y para entender eso, hay que entender qué es un mediocampista de contención, porque el delantero que mete goles, todo el mundo lo comprende. El portero que para penales todo el mundo lo ve. El mediocampista de contención trabaja en el espacio entre los dos. Es el que corta el pase antes de que se vuelva peligroso, el que intercepta el balón que iba hacia el área, el que presiona al rival en el segundo exacto en que recibe la pelota y no le da tiempo de pensar. Nadie grita eso en las tribunas.
No hay un rugido de 80.000 personas cuando ese jugador interrumpe una jugada a los 20 minutos. Pero los entrenadores lo notan, y cuando no está, lo notan todavía más. El Porto de Portugal lo entendió desde el principio. No lo pusieron de titular inmediatamente, lo mandaron al equipo B primero. Eso podría haber quebrado a cualquier otro jugador. Llegar a un club grande de Europa y que te digan que no estás todavía para el primer equipo. Pero Héctor Herrera había subido 4 categorías en México. Había esperado 5 rechazos de Pachuca. Había aguantado Tampico sin cobrar. El equipo B del Porto no lo asustó, lo entrenó y cuando subió al primer equipo estaba preparado de una manera que los jugadores que llegan directamente a la titularidad a veces no lo están. Había visto al equipo desde adentro, había comprendido el sistema, había aprendido las exigencias del entrenador antes de que el entrenador lo pusiera en el campo. Así comenzó Héctor Herrera en Europa y en 6 años con el Porto acumuló más de 200 partidos. Ganó la Liga Portuguesa. Fue nominado al Balón de Oro de Portugal. Ese último dato no se dice suficiente. El Balón de Oro de Portugal no es un reconocimiento para jugadores portugueses. Es el premio al mejor futbolista de la temporada en Portugal, independientemente de su nacionalidad. Y Héctor Herrera, mexicano de Rosarito, fue nominado a ese galardón jugando para el Porto. Eso dice todo sobre lo que llegó a ser. Pero fue en los años del Atlético de Madrid donde el mundo entendió de verdad lo que tenía. Diego Simeone construyó al Atlético sobre una filosofía que en Europa llamaron el cholismo. Recuperar el balón antes de que el rival lo aproveche, distribuirlo rápido hacia adelante, presionar sin pausa, nunca dar una jugada por perdida. Y para que eso funcione, el mediocampo tiene que ser una unidad que piensa igual, no individuos que juegan juntos. Una unidad. En el verano de 2019, Simeone buscó al hombre para ese rol y eligió a Héctor Herrera. No a un español, no a un europeo con historia en el club, a un mexicano de Rosarito que había subido 4 categorías desde la segunda división. Esa elección no fue un capricho. Simeone no hace caprichos. Fue el reconocimiento de que ese jugador mexicano pensaba el fútbol de la misma manera que él, que en la cabeza de Herrera estaba la misma filosofía que el Cholo había construido durante años. El trabajo colectivo sobre el talento individual, la disciplina sobre el espectáculo, el equipo sobre el nombre. Herrera entendía eso porque lo había vivido desde niño en Rosarito, donde nadie te da nada, donde lo que tienes es lo que trabajaste, donde el talento sin esfuerzo se queda en el campo de tierra para siempre. Y en el Atlético de Madrid, rodeado de jugadores que habían ganado todo en el fútbol, Herrera seguía siendo el mismo, el que llegaba al entrenamiento primero, el que no daba por perdido ningún balón, el que cuando el partido se ponía difícil no buscaba al compañero para culparlo, sino el espacio donde podía colaborar. 3 años en el Atlético de Madrid, 52 partidos en Champions League en total, 36 con el Porto, 16 con el Atlético, el récord mexicano absoluto, más que Chicharito, más que Rafa Márquez, más que cualquier mexicano en la historia del fútbol europeo. Y hay una noche que resume todo lo que fue en Europa. Porto contra Chelsea en la Champions, el estadio del Dragao repleto, los aficionados portugueses exigiendo, los jugadores del Chelsea con todo su presupuesto y toda su historia, intentando controlar el mediocampo y Héctor Herrera no los dejaba. Cada vez que Chelsea intentaba construir, ahí estaba él, no llegando tarde, llegando antes, anticipando, pensando 3 segundos antes, como en el campo de tierra de Rosarito cuando era niño y llegaba al lugar correcto antes que el balón. El Porto triunfó esa noche y los analistas señalaron al mediocampista mexicano como la diferencia del encuentro. No el goleador, no el portero, el zorrito de Rosarito.
el que Pachuca rechazó 5 veces, el que casi cruzó la frontera de mojado en Tampico. Eso fue Héctor Herrera en su mejor momento y luego llegó Houston y algo que ningún estadio europeo había podido provocar lo hizo un playoff de la MLS. Si esta historia te está llegando, dale like y suscríbete al canal, porque aquí contamos lo que nadie más se toma el tiempo de contar. Esta es la tercera cosa que te prometí al inicio. 3 de noviembre de 2024, Houston, Texas. Partido de playoffs de la MLS. Houston Dynamo contra Seattle Sounders. Semifinales de conferencia. El Dynamo había perdido el primer partido de la serie. Necesitaban ganar ese sí o sí. El marcador estaba 0-0. Minuto 65. Héctor Herrera disputó un balón. El árbitro Armando Villarreal le marcó falta. Le sacó tarjeta amarilla. Herrera no estuvo de acuerdo. Discutió. Eso pasa en el fútbol. Los jugadores discuten con los árbitros. Es parte del juego. Pero entonces, cuando el árbitro se dio la vuelta, cuando Villarreal dejó de mirarlo, Héctor Herrera hizo algo que en 15 años de carrera nunca había hecho. Escupió en su dirección, pensó que nadie lo veía. La cámara. La imagen era nítida y sin posibilidad de interpretación. El árbitro fue al monitor, revisó la acción. Tarjeta roja, expulsión inmediata. El Dynamo jugó con 10 el resto del partido. Llegaron al tiempo extra. En penales perdieron, eliminados de los playoffs. Al día siguiente, el Houston Dynamo anunció que no ejercería la opción de renovar el contrato de Héctor Herrera. Sin equipo. A los 34 años, Herrera salió a hablar. El único error del que me arrepiento fue el del último partido. Siempre he sido un buen compañero y muy correcto. He controlado mis impulsos, pero en esta ocasión no pude. 2 palabras que lo dicen todo. En 15 años de carrera profesional en los estadios más grandes del mundo contra los mejores equipos del planeta. En partidos de Champions League donde la presión era infinitamente mayor que un playoff de MLS, Héctor Herrera siempre pudo. Siempre. ¿Por qué en Houston no pudo? Esa es la pregunta real, la que nadie se planteó en los días que siguieron. Todos hablaron del escupitajo. Nadie habló de lo que lo produjo. Y aquí está la parte que nadie te contó. Héctor Herrera llegó al Houston Dynamo en 2022 con 32 años, con la etapa europea terminada, con el cuerpo que ya no respondía al ritmo de Simeone. Hay que entender lo que significa eso. Simeone entrena diferente a cualquier otro técnico del mundo. El ritmo físico que exige es extremo. La intensidad de presión que pide a sus jugadores en cada balón, en cada metro del campo, es algo que a los 32 años un cuerpo empieza a acusar. Herrera lo sabía y tomó la decisión de cerrar su etapa europea antes de que el cuerpo se lo dijera de manera brutal. Eso es inteligencia, no debilidad. Pero el paso de Europa a la MLS no fue el aterrizaje suave que podría haber sido. En el Porto era la figura, el jugador que los aficionados de Oporto nombraban antes del partido con ilusión. El que aparecía en los análisis tácticos de los periodistas portugueses como el eje del equipo. En el Atlético de Madrid era parte de un sistema de campeones donde la exigencia era tan alta que la frustración se convertía en combustible, donde un mal entrenamiento te costaba el puesto la semana siguiente, donde el nivel del compañero te obligaba a mejorar todos los días. En Houston era el veterano europeo célebre que la MLS había fichado para darle brillo al proyecto. La liga necesitaba su nombre, su trayectoria, su currículum para vender entradas, para atraer afición, para que en los titulares apareciera que el Houston Dynamo tenía al mexicano que había jugado en el Atlético de Madrid. Esa dinámica tiene una trampa. Cuando el club te necesita más a ti de lo que tú los necesitas a ellos, la exigencia disminuye, el nivel en la cancha baja, los árbitros son de otro nivel, los rivales también. Y para un hombre que durante 9 años había jugado contra los mejores equipos del mundo,
Esa bajada se percibe en cada partido. No es que la MLS sea mala liga, es que después de la Champions League, cualquier liga del mundo se siente distinta, y esa diferencia, partido tras partido, semana tras semana, durante 2 años en Houston, genera una frustración muy específica, la del hombre que sabe que puede más y que está en un entorno que no le exige lo que puede dar. Los árbitros de la MLS no son los árbitros de Champions. Las decisiones son distintas, a veces inconsistentes, a veces difíciles de aceptar para alguien que conoce otros estándares. Para un hombre que vino de donde vino Herrera, esas diferencias se acumulan despacio, sin que nadie las perciba desde afuera, como la presión que sube en una olla antes de que alguien note que está hirviendo. Y en noviembre de 2024, frente a un árbitro de MLS, en un partido de playoffs que su equipo estaba perdiendo, con la temporada en juego, con el contrato venciendo, con 34 años y el retiro en la mira, la olla estalló. El escupitajo no fue el acto de un hombre malo. Fue el momento equivocado en el peor partido posible de alguien que llevaba demasiado tiempo con demasiada presión acumulada. Un segundo, un gesto que pensó que nadie vería y la cámara lo capturó todo. No lo excusa, lo explica. Y hay una diferencia enorme entre excusar y explicar. Esta es la cuarta, la que te dije que era la más importante. Y la cuarta no es el escupitajo. El escupitajo es la tercera. La cuarta es lo que ese escupitajo no te revela sobre quién es realmente Héctor Herrera. Y para entenderla, hay que hablar primero de algo que casi nadie menciona cuando narran la historia de este hombre. La selección mexicana. Héctor Herrera fue capitán del Tri, no en un partido, no en 2. Durante años portó el brazalete verde y habló en nombre de sus compañeros cuando el equipo necesitaba una voz. Eso no se le otorga a cualquiera. El capitán de la selección mexicana es el jugador que los demás respetan, no por su fama ni por su nombre, sino por quién es dentro del vestidor, el que llega primero y se va último, el que en los momentos difíciles no busca una cámara, sino una solución, el que cuando el partido está perdido todavía cree que se puede y lo transmite. Héctor Herrera fue ese capitán durante años. En Brasil 2014 estaba ahí, el mundial donde México llegó a octavos de final, el 5-5, en la fase de grupos que levantó al país con la esperanza de que esta vez era diferente. Y luego vino el partido contra Argentina en octavos. El gol de Messi que cerró todo, el llanto de los jugadores en el campo. Herreras estaba en esa cancha peleando cada balón hasta que el árbitro pitó el final. En Rusia 2018 también, el partido contra Alemania que México ganó 1-0 en Moscú. Lozano hizo el gol que hizo temblar el Luzhniki, pero Herrera estuvo en el mediocampo cortando el juego alemán, siendo el muro que necesitaba México para que los campeones del mundo no pudieran construir con comodidad. Los alemanes eran los campeones del mundo y México los venció. En ese partido, en ese estadio, Héctor Herrera fue parte de eso, como siempre, no el más famoso, el que hacía posible que los demás brillaran. 3 mundiales, años con el brazalete de capitán. El respeto de compañeros que venían del Real Madrid y del Manchester United, y luego Houston y el escupitajo y el contrato que no se renovó. Ese contraste, ese es el que nadie ha analizado de verdad. El hombre que era el capitán del Tri terminó su etapa en la MLS de la manera en que ningún capitán querría terminar nada. Llegó al Toluca sin pedir protagonismo, sin exigir garantías de titularidad, sin las condiciones que un jugador con su trayectoria podría haber reclamado perfectamente. Llegó con una petición sencilla. Déjenme ayudar, déjenme ganar algo aquí, déjenme terminar donde empezó todo. Y para entender por qué ese regreso importa, hay que volver al principio, al campo de tierra que llamaban Emiliano Zapata, al niño que llegaba 3 segundos antes que el balón,
a la madre que vendía dulces en la escuela, al padre que pescaba langosta para que no faltara la cena, a esa familia que no tenía lujos, pero tenía amor y que le enseñó a su hijo menor algo que ningún club de fútbol puede enseñar, que cuando todo se pone difícil, te quedas. Héctor Herrera se quedó en Rosarito cuando era fácil rendirse. Se quedó entrenando cuando Pachuca lo rechazó la primera vez, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Se quedó en Tampico cuando la frontera estaba a media hora. Se quedó en el equipo B del Porto cuando lo enviaron ahí. Y cuando lo sacaron del Houston Dynamo, se quedó en el fútbol. En enero de 2025 firmó con el Deportivo Toluca el regreso a México, más de 10 años después de haber partido a Europa. No para ser figura, no para cobrar el último cheque grande, para concluir lo que había dejado pendiente. Yo quiero levantar un trofeo en la Liga MX, dijo cuando llegó. Eso es lo que me falta. Eso es lo que vine a buscar. Detente un segundo en esa frase. Un hombre con medalla de oro olímpica, con 52 partidos en Champions League, con 9 años en Europa, con el brazalete de capitán del Tri durante años, diciéndole a México que todavía tiene un pendiente aquí con la liga que vio a Pachuca rechazarlo 5 veces, con el fútbol que casi lo perdió para siempre en Tampico. Eso es carácter. Y hay algo más que expresó en esa entrevista que dice más sobre quién es que cualquier estadística de su carrera. Soy consciente de la edad que tengo. No quiero jugar hasta que no pueda más y verme mal. Sé que me quedan pocos años y empiezo a verlo desde otro lugar, la banca, analizando para después poder transmitirlo a los jugadores. Esa parte me gusta mucho. No quiero verme mal. Esa conciencia, esa capacidad de saber exactamente dónde estás, sin romantizar lo que fuiste, ni negar lo que ya no puede ser. Es el mismo talento que lo llevó de Rosarito a la Champions. No la velocidad, no el físico, la cabeza. El mismo que le permitió aguantar 5 rechazos de Pachuca. El mismo que lo hizo quedarse en Tampico cuando no cobraba. El mismo que lo llevó a entender que Simeone lo quería no por su nombre, sino por su forma de pensar el fútbol. Ese talento no se pierde con los años. El cuerpo sí, la velocidad sí, la explosividad sí, pero la cabeza, cuando se construyó bien, funciona hasta el último partido. Y además dijo algo sobre el futuro que nadie debería dejar pasar. Me encantaría terminar aquí o en Pachuca, si es que el Pachuca me perdona. Esa frase, Herrera hablando de querer regresar a Pachuca, el club que lo rechazó 5 veces, el que lo mandó a Tampico sin pagarle, el que tardó años en ver lo que González había visto en un torneo estatal de Tijuana. Y Herrera quiere despedirse ahí, no con rencor, no con la deuda pendiente de los 5 rechazos, con gratitud, porque sin esos 5 rechazos, sin Tampico, sin el proceso largo y difícil que el Pachuca le hizo vivir, quizás Héctor Herrera no habría llegado donde llegó. El camino duro construye diferente al camino fácil, y el Pachuca, sin quererlo, le construyó el carácter con el que conquistó Europa. El entrenador Efraín Flores, el que lo debutó en Primera División en 2011, le dijo antes del primer partido: «Viene una nueva historia para ti». Lo que Flores no sabía en ese momento era que esa nueva historia iba a durar 15 años y a pasar por Portugal, España, Houston y Toluca. Iba a incluir una medalla de oro olímpica, 52 partidos en Champions League, 3 mundiales con el Tri y un escupitajo que le costó el trabajo, y que después del escupitajo, ese hombre iba a hacer lo que siempre había hecho: quedarse. Su hijo David tiene hoy más de 13 años. Juega en las fuerzas básicas del Toluca. El niño que nació en Tampico cuando su papá no cobraba. El que llegó al mundo cuando Héctor estaba a punto de cruzar la frontera. El que traía torta bajo el brazo, como dijo su papá. Ese David hoy entrena en el mismo club donde entrena su padre. Y Héctor Herrera, desde la tribuna o desde la banca, lo observa con la misma mirada
que doña María lo veía en el campo de tierra de Rosarito, la mirada del que sabe que el talento tiene que crecer despacio, que los rechazos de Pachuca y las noches sin sueldo en Tampico y el equipo B del Porto y los 2 años en Houston no fueron obstáculos, fueron la formación que ningún estadio grande puede darte, la que solo te da el camino largo. Y David la está comenzando ahora con un padre que la vivió completa, que puede contarle exactamente lo que se siente cuando Pachuca dice que no, cuando el sueldo no llega, cuando la frontera está cerca y parece la única salida, que puede decirle lo mismo que Efraín Flores le dijo a él antes del primer partido: tienes la capacidad y la calidad para jugar, te toca ahora demostrarla, pero sobre todo te toca disfrutarla. Esa es la historia real de Héctor Herrera. No el escupitajo de Houston, no los 52 partidos en Champions, no la medalla de oro. La historia de un muchacho de Rosarito que cuando nadie apostaba por él, apostó por sí mismo, que cuando la última oportunidad llegó, la tomó, que cuando se cayó se levantó y que hoy, cuando el final se acerca, tiene la suficiente claridad para verlo sin miedo, para caminar hacia él con la misma serenidad con que caminó al campo en Tampico la última vez que pensó que ya no había más y que se quedó, porque la última oportunidad siempre vale la pena tomarla. Y Héctor Herrera lo sabe mejor que nadie. ¿Tú recuerdas a Héctor Herrera? Los años en el Porto, la medalla de oro de Londres o solo el escupitajo de Houston que lo dejó sin equipo. Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te llegó, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí contamos lo que nadie más se toma el tiempo de contar. No te imaginas lo que le pasó a Giovanni Dos Santos, el otro mexicano de esa generación dorada, el que salió del Barcelona con el mundo por delante, el que fue llamado el nuevo Iniesta y que terminó de una manera que México todavía no termina de procesar. Está aquí en Detrás de la Fama, te la dejo arriba.